Una mujer que durante años llevó una vida común, sin levantar sospechas, guardaba un secreto que pocos hubieran imaginado. Su doble vida como bombera voluntaria era su pasión oculta, y cuando el destino la enfrentó a un incendio devastador, tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, no solo desafió las llamas para rescatar a 12 hombres atrapados, sino que también expuso al mundo su verdadera identidad. Lo que ocurrió después, nadie lo pudo prever. Antes de comenzar esta increíble historia de valentía, sacrificio y revelaciones inesperadas, quiero invitarte a que dejes tu comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido que ocultar una parte importante de tu vida? ¿Qué harías si tu secreto saliera a la luz de repente? Además, no olvides suscribirte a nuestro canal Sobrevivientes del Silencio para descubrir más relatos impactantes como este. Cada semana te traemos historias que te mantendrán al borde de tu asiento. Ahora, prepárate para sumergirte en esta narración que no podrás olvidar. Su nombre era Clara Estévez. Ante sus vecinos y colegas del pequeño municipio de San Eugenio, ella era una sencilla bibliotecaria. Su figura discreta, sus gafas de montura delgada y su manera de hablar pausada la hacían pasar desapercibida. Nadie podía imaginar que, al caer la noche, Clara se transformaba en algo muy diferente. Bombera voluntaria en el cuerpo de emergencias de la ciudad. Todo había empezado 5 años atrás, cuando su hermano menor, Joaquín, perdió la vida atrapado en el incendio de un almacén. La impotencia de no haber podido hacer nada se transformó en una determinación férrea. Sin decirle a nadie, Clara se inscribió en el cuerpo de bomberos. No fue fácil. Durante meses entrenó en secreto, enfrentando su miedo al fuego y desarrollando una resistencia física que contrastaba con su aspecto frágil. La decisión de mantener su identidad en secreto no fue impulsiva. San Eugenio era un lugar pequeño, lleno de chismes. Clara temía que su compromiso con el cuerpo de bomberos pudiera ser malinterpretado o incluso ridiculizado por quienes no comprendieran su motivo. Además, en su biblioteca era considerada una figura de calma y serenidad. Temía perder esa imagen si se revelaba su otra faceta. Cada guardia nocturna era un acto de equilibrio. Salía de su casa vestida normalmente, conducía hasta el cuartel, se cambiaba y tras el servicio regresaba antes del amanecer. Nadie lo sospechaba, ni su jefe en la biblioteca, ni sus amigos, ni siquiera su madre. La noche que todo cambió era inusualmente cálida para abril. Clara había terminado su jornada en la biblioteca y se preparaba para una noche tranquila en casa. Estaba a punto de sumergirse en un libro cuando sonó su radiocomunicador. Alarma general. Incendio de gran magnitud en la antigua fábrica de textiles en la zona industrial. Clara no dudó. Saltó al auto y condujo a toda velocidad hacia el cuartel. Cuando llegó, el aire ya olía a humo. El cielo estaba teñido de un resplandor anaranjado ominoso. La antigua fábrica, un enorme edificio de ladrillo rojo, estaba envuelta en llamas. Según el informe inicial, 12 trabajadores del turno nocturno estaban atrapados en el ala este del edificio, bloqueados por escombros y fuego. El capitán del equipo, Javier Muñoz, dio las órdenes con voz firme. Clara, equipada con su traje ignífugo y máscara, se unió a uno de los equipos de rescate. Nadie en el cuartel conocía su otra vida. Para ellos era simplemente la bombera Estévez, eficiente y valerosa. Al ingresar al edificio, el calor era sofocante.
El humo reducía la visibilidad a apenas unos metros. Clara avanzaba guiándose por el sonido de las voces atrapadas y las señales de su equipo. Cada paso era un desafío. El suelo crujía. Vigas caídas bloqueaban el camino. El oxígeno escaseaba. De repente, una explosión sacudió la estructura. Clara y su compañero quedaron separados. Sin pensarlo, ella siguió sola, impulsada por un instinto que ni ella misma comprendía. Atravesó un pasillo en llamas, arrastrándose por debajo del humo, hasta llegar a una sala parcialmente colapsada. Allí estaban los 12 hombres, algunos heridos, todos aterrados. La situación era crítica. Clara sabía que el tiempo jugaba en su contra. Comunicó por radio la ubicación, pero las rutas de acceso estaban bloqueadas. Tomó una decisión arriesgada: improvisar una salida. Usando una barra de hierro, logró abrir un boquete en una pared lateral. Uno a uno, ayudó a los hombres a pasar. Su fuerza y determinación sorprendían a todos. Algunos de los rescatados no podían creer que aquella figura aparentemente menuda los estuviera guiando hacia la salvación. El último en salir fue un hombre inconsciente, a quien Clara cargó sobre sus hombros. Cuando finalmente emergió del edificio envuelta en hollín y sudor, una multitud de periodistas y vecinos ya se agolpaba tras el cordón de seguridad. Los aplausos y vítores resonaban, pero Clara apenas los oía. Estaba exhausta. Su única preocupación era que todos los hombres estuvieran a salvo. Fue en ese momento cuando la verdad salió a la luz. Uno de los reporteros locales, que había cubierto eventos en la biblioteca, la reconoció al verla quitarse la máscara. En cuestión de minutos, la noticia corrió como un reguero de pólvora. Clara Estévez, la bibliotecaria de San Eugenio, era la heroína de la noche. La repercusión fue inmediata. Al día siguiente, todos los periódicos llevaban su imagen en portada. La noticia se viralizó en redes sociales. La alcaldía organizó un acto de reconocimiento. Y con ello, su vida cambió de forma irreversible. Lo que Clara no esperaba era la reacción de su entorno. Mientras algunos la aclamaban como un ejemplo de valor y entrega, otros no podían comprender su secreto. Sus colegas en la biblioteca la miraban con asombro. Su madre, profundamente preocupada, le reprochaba no haber confiado en ella. Pero lo más difícil fue enfrentar a quienes la consideraban hipócrita por haber llevado una doble vida. Clara se encontraba atrapada en un torbellino emocional. Por primera vez en años, se cuestionaba si había hecho lo correcto. Las entrevistas, los reconocimientos públicos, las preguntas sin fin. Todo le resultaba abrumador. Pero en el fondo, una certeza permanecía intacta. Aquella noche, había seguido su vocación y había salvado vidas. Lo que aún no sabía era que los desafíos apenas comenzaban. La atención mediática despertó el interés de personas inesperadas, y entre ellas un antiguo conocido que tenía cuentas pendientes con ella y con el cuerpo de bomberos. Un hombre cuya aparición desataría una cadena de eventos que pondrían a Clara y a todo el pueblo en peligro. La mañana después del incendio, el pueblo de San Eugenio despertó envuelto en un ambiente de conmoción. Las redes sociales estallaban con imágenes y videos de la noche anterior. En el centro de todo estaba Clara Estévez. Por primera vez en su vida, su rostro aparecía en las pantallas y en los periódicos. La bibliotecaria que se convirtió en heroína, titulaban los medios, y aunque el reconocimiento era sincero, para Clara resultaba casi insoportable. Apenas había dormido un par de horas cuando llamaron a su puerta. Era el alcalde,
acompañado por 2 periodistas. Querían una entrevista. Clara, aún conmocionada, aceptó a regañadientes. No era alguien que buscara protagonismo. Su misión había sido salvar vidas, no buscar fama. Pero lo que más la inquietaba era cómo todos empezaban a verla de forma diferente. Ya no era solo la bibliotecaria callada y amable. Ahora era la bombera. Mientras hablaba con los periodistas, su mente volvía una y otra vez a los momentos vividos dentro de la fábrica. Recordaba los rostros de los hombres atrapados, el calor abrasador, la sensación de que cada segundo podía ser el último. Y, sobre todo, el impulso incontrolable que la había llevado a actuar sola cuando la situación lo requería. Una fuerza que ni ella misma sabía de dónde provenía. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos. La alcaldía organizó un acto de homenaje, al que Clara asistió con sentimientos encontrados. Durante la ceremonia, mientras recibía la medalla al mérito ciudadano, una figura entre la multitud llamó su atención. Era un hombre de mediana edad, alto, de mirada fría, que no aplaudía ni sonreía. Por un instante, sus miradas se cruzaron y Clara sintió un escalofrío. No lo reconocía de inmediato, pero algo en su intuición le advirtió que aquel hombre traía problemas. Esa misma noche, en el cuartel de bomberos, el capitán Javier Muñoz la llamó a su oficina. Clara pensaba que sería para felicitarla en privado, pero la conversación tomó un giro inesperado. «Esteves, he recibido una llamada anónima», dijo Javier, con el ceño fruncido. «Alguien está cuestionando tu participación en el cuerpo. Alegan que no deberías haber actuado por tu cuenta en la fábrica, y más aún, que tu presencia aquí ha sido irregular desde el inicio». Clara sintió un nudo en el estómago. Hasta entonces, su trabajo había sido impecable. Se había ganado el respeto de sus compañeros por su dedicación. ¿Quién podía querer desacreditarla ahora? Y sobre todo, ¿por qué, esa misma noche, decidió buscar respuestas? Revisó los videos de la ceremonia que habían subido a la red. Allí, en uno de los planos generales, encontró la imagen del hombre que había llamado su atención. Con la ayuda de un amigo periodista, logró identificarlo. Se trataba de Damián Varela, un exinspector de seguridad industrial, despedido años atrás por negligencia. Lo que Clara no sabía era que Varela había sido uno de los responsables de que la antigua fábrica no contara con las medidas de seguridad adecuadas. Su aparición no era casual. El miedo comenzó a instalarse en su vida. Varela tenía razones para odiar a quienes lo habían enfrentado, y ahora veía en Clara un blanco perfecto. En los días que siguieron, recibió llamadas amenazantes y cartas anónimas. Al principio pensó en ignorarlas, pero el tono se volvía cada vez más siniestro. Por si fuera poco, en la biblioteca el ambiente se había tornado incómodo. Algunos colegas la admiraban abiertamente, pero otros murmuraban a sus espaldas. Los usuarios la miraban con curiosidad, como si esperaran que saltara de repente a apagar un incendio en medio de los estantes. Su vida privada se había evaporado. Fue entonces cuando decidió hablar con su madre. Aquella conversación fue una de las más difíciles que había tenido. «Mamá, hay algo que debo contarte», comenzó con la voz temblorosa. Su madre, una mujer tradicional y protectora, escuchó en silencio el relato de los últimos años. Las guardias nocturnas, el entrenamiento, las razones que la habían llevado a unirse al cuerpo de bomberos. «No puedo creer que hayas pasado por todo eso sin decirme nada», respondió con lágrimas en los ojos. «Pero ahora entiendo.
Y aunque me duele, estoy orgullosa de ti. El apoyo de su madre fue un bálsamo. Sin embargo, el acoso de Varela continuaba escalando. Una noche, al salir del cuartel, Clara encontró su auto con las ruedas reventadas y un mensaje pintado en el capó. Esto no ha terminado. Comprendió que la situación requería medidas más serias. Fue a la policía y presentó una denuncia formal, pero Varela no se detenía. Pronto comenzaron a circular rumores maliciosos, que Clara había actuado imprudentemente durante el rescate, que había puesto en riesgo a sus compañeros, que su heroísmo era una fachada. Algunos medios, ávidos de polémica, dieron espacio a estas versiones. Acorralada, Clara se debatía entre retirarse del cuerpo de bomberos o enfrentar la tormenta. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Los propios hombres que había rescatado se organizaron para defenderla públicamente. En una emotiva rueda de prensa, uno de ellos, Julián Ortiz, declaró: «Si hoy estamos vivos, es gracias a ella. No importa lo que digan. Clara Esteves es una verdadera heroína». El apoyo público cambió la narrativa. Sin embargo, Varela no se detuvo. Una noche, Clara recibió un mensaje de texto que la heló. «Esta vez no habrá nadie que te rescate». Supo entonces que el enfrentamiento con aquel hombre no era solo personal, sino que escondía intereses más oscuros. Varela tenía conexiones con ciertos sectores que querían evitar que se investigaran las condiciones en que operaba la fábrica aquella fatídica noche. El capitán Muñoz, preocupado por su seguridad, le ofreció escolta, pero Clara rechazó. No quería vivir con miedo. En cambio, decidió actuar. Contactó con un antiguo amigo de su hermano Joaquín, ahora periodista de investigación. Juntos comenzaron a indagar en el pasado de Varela y en los contratos irregulares de seguridad industrial que salpicaban a varios empresarios locales. Lo que descubrieron fue explosivo. La fábrica operaba sin permisos válidos y una red de corrupción protegía a los responsables. El incendio había sido la consecuencia de años de negligencia. Y ahora, Clara se encontraba en el centro de una lucha mucho mayor de lo que había imaginado. Cuando el reportaje salió a la luz, el pueblo se dividió aún más. Algunos consideraban que Clara debía dejar atrás la polémica. Otros la veían como una justiciera. Lo cierto era que Varela, acorralado, se volvió más peligroso. Una noche, mientras Clara cerraba la biblioteca, ocurrió lo impensable. Un hombre enmascarado irrumpió en el local. Clara, entrenada para situaciones extremas, logró defenderse y activar la alarma. La policía llegó a tiempo y el atacante fue detenido. Era un sicario contratado por Varela. El intento de agresión fue la gota que colmó el vaso. La policía redobló sus esfuerzos y en cuestión de días lograron capturar a Damián Varela. La red de corrupción quedó expuesta y varios funcionarios fueron arrestados. Cuando todo terminó, Clara se encontraba exhausta, pero también liberada. Su doble vida había quedado atrás. Su identidad como bombera ya no era un secreto. Y aunque había pagado un precio alto, sabía que había hecho lo correcto. En una emotiva ceremonia, Clara recibió el reconocimiento no solo por su valor en el incendio, sino por su integridad al denunciar la corrupción. Al tomar la palabra, dijo: «No busqué ser heroína, solo quise ayudar, pero aprendí que a veces, para hacer lo correcto, hay que estar dispuesta a perderlo todo». La ovación fue unánime. Clara, por primera vez, sonrió con serenidad. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma, pero también que había encontrado su verdadero propósito. Pasaron algunas semanas desde la detención de Damián Varela, y en San Eugenio
La vida parecía volver lentamente a la normalidad. Pero para Clara Estévez, la normalidad era un concepto que ya no existía. Su rostro seguía siendo reconocido por todos. Cada vez que caminaba por el mercado, los vecinos se acercaban a saludarla, algunos con admiración sincera, otros por simple curiosidad. La pequeña biblioteca, que durante años había sido su refugio, se había transformado en un lugar donde la miraban como si fuera un personaje de leyenda. Aunque las heridas emocionales aún dolían, Clara encontraba consuelo en el apoyo incondicional de su madre y de sus compañeros bomberos. El capitán Muñoz, quien al principio había dudado en permitirle unirse al cuerpo, le expresó su respeto de manera inequívoca. «Clara, no solo eres una gran bombera, eres un ejemplo para todos nosotros. Si alguna vez decides dejar esto atrás, lo entenderé. Pero si decides quedarte, siempre tendrás un lugar aquí». La decisión no era sencilla. Clara amaba su trabajo en la biblioteca, pero también había descubierto que el fuego, tanto literal como figurado, no la amedrentaba. Era una fuerza que le había enseñado a descubrir su verdadero yo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba esconder ninguna parte de sí misma. El día que volvió oficialmente al cuartel de bomberos, tras la tormenta mediática, fue recibido con un aplauso cerrado. Sus compañeros, que siempre la habían respetado como bombera, ahora también la admiraban como persona. No fue necesario ningún discurso. Bastó con su presencia y una mirada firme. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Poco tiempo después, Clara recibió una carta extraña, sin remitente. Dentro, un recorte de periódico amarillento, un artículo que relataba el incendio en el almacén donde su hermano Joaquín había muerto. Al reverso, escrito a mano con tinta negra, había un mensaje escalofriante. «No todos los culpables han pagado». El temor volvió a invadirla. Durante años, Clara había creído que la tragedia de Joaquín había sido producto del destino y la negligencia de los administradores del almacén. Pero ese mensaje sugería algo más oscuro. Decidió investigar, esta vez con más cautela. Contactó nuevamente al periodista amigo de su hermano, quien también había sentido que la historia oficial del incendio tenía vacíos. Juntos comenzaron a revisar documentos antiguos, informes de los bomberos de aquella época y declaraciones de testigos. Cuanto más profundizaban, más inconsistencias encontraban. Según varios testimonios nunca publicados, el incendio pudo haber sido provocado deliberadamente para encubrir un fraude de seguros. Y lo peor, había indicios de que Varela no había actuado solo, sino como parte de una red aún más amplia. Este nuevo descubrimiento reavivó la llama en Clara. Sentía que debía hacerlo, no solo por su hermano, sino por todas las víctimas silenciadas por intereses mezquinos. La investigación los llevó hasta un antiguo socio de Varela, un empresario llamado Sergio Rivas, conocido por sus conexiones con funcionarios corruptos. Sin embargo, acercarse a Rivas implicaba un riesgo mayor. A diferencia de Varela, Rivas tenía los medios para protegerse y para eliminar amenazas. Clara y el periodista planearon su investigación con extremo cuidado. Usaron identidades falsas para infiltrarse en círculos donde Rivas movía sus negocios y grabaron conversaciones incriminatorias en las que el empresario hablaba sin pudor de cómo habían liquidado aquel almacén maldito. El día en que Clara tuvo en sus manos una grabación contundente, supo que debía actuar rápido. Acudió directamente al fiscal de la provincia, un hombre íntegro conocido por su lucha contra la corrupción. Lo que ocurrió después fue un verdadero terremoto judicial.
La fiscalía ordenó registros en las propiedades de Rivas y nuevas pruebas salieron a la luz. Documentos, transacciones financieras, listas de sobornos. Todo apuntaba a que el incendio que había matado a Joaquín había sido un crimen encubierto. La noticia explotó como dinamita en los medios. Rivas fue detenido y pronto comenzaron las delaciones de sus socios. Clara asistió a cada audiencia judicial, con el corazón dividido entre el dolor por lo descubierto y la determinación de hacer justicia. En una de las audiencias más tensas, un testigo reveló algo que dejó a todos boquiabiertos. Clara había sido objetivo de la red mucho antes de lo que imaginaba. Su papel en los bomberos la había convertido en una amenaza, y la campaña para desprestigiarla tras el rescate en la fábrica había sido orquestada por los socios de Rivas para destruir su credibilidad. Aquel día, Clara comprendió cuánto había estado en juego. No solo su reputación, sino su vida misma. Y sin embargo, allí estaba, de pie, dispuesta a no ceder ni un centímetro. El juicio culminó con condenas históricas. Varela, Rivas y varios exfuncionarios recibieron sentencias ejemplares. Por primera vez en muchos años, las víctimas de aquella tragedia y de otras similares encontraron un atisbo de justicia. Cuando todo terminó, Clara se sintió agotada, pero también en paz. En una entrevista final que aceptó dar para un documental sobre el caso, expresó: «Nunca imaginé que salvar a 12 hombres me llevaría a descubrir una verdad tan dolorosa. Pero si hay algo que he aprendido, es que la verdad siempre merece ser contada, aunque duela, aunque cueste, y que el fuego que arde en el corazón de quienes buscan justicia es más fuerte que cualquier llama». Tras esas palabras, Clara tomó una decisión inesperada. Dejó la biblioteca y se dedicó por completo al cuerpo de bomberos y a la formación de nuevas generaciones. Se convirtió en instructora y mentora, enseñando no solo técnicas de rescate, sino también el valor de la integridad y la perseverancia. Los años pasaron, pero la historia de Clara Estévez siguió inspirando a muchos. Su nombre quedó grabado en la memoria de San Eugenio como símbolo de valentía y resiliencia. Y aunque a veces, en la soledad de su casa, pensaba en su hermano con nostalgia, sabía que había honrado su memoria de la mejor manera posible. Hoy te dejo con estas preguntas. ¿Qué harías si descubrieras que una tragedia de tu pasado encierra secretos inconfesables? ¿Tendrías el valor de enfrentarlos como lo hizo Clara? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada relato es un testimonio de fuerza y esperanza. Nos vemos en la próxima historia.